Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero darles la bienvenida a este cuarto taller que estaremos compartiendo del Ministerio Impacto Evangelístico. Quiero poner este tiempo en las manos del Señor, así que te invito también a que puedas realizar una oración en este momento. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la capacitación que estamos teniendo, Señor. Yo quiero poner, Señor, mi vida completa en tus manos en este momento, Señor, para que tú estés quitando toda distracción, todo aquello que no te agrada. Señor, absolutamente no queremos nada que no venga de ti, sino solamente tu presencia, tu revelación, tu palabra, Señor, que seas tú guiando mi vida, Señor, cada palabra que saldrá de mi boca, Señor, que sea de bendición y edificación y de crecimiento para cada persona que estará viendo este video. Padre, pongo este tiempo en tus manos, lo consagro, Señor, y te pido que tú nos estés guardando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahora que hemos dejado este tiempo en las manos del Señor, podemos comenzar. En este taller número 4 quiero compartir acerca de la importancia del ayuno. Si bien muchas veces escuchamos acerca de la importancia que hay en la oración, en el ayuno, muchas veces tenemos un conocimiento muy breve y no hemos podido tener ese conocimiento realmente profundo, ese conocimiento que nos ayuda a realizar un ayuno justamente con el objetivo, ¿sí?, correcto. La iglesia actual ha dejado a un lado, es una realidad el ayuno, y ha traspapelado una clave perdida, ¿sí?, para que una vida cristiana justamente de éxito, ¿sí?, se encuentra a lo largo de la Biblia que una de las claves es justamente el ayuno. Debemos de tener entendimiento cuando vamos a realizar un ayuno, por qué lo hacemos, ¿sí? Si no, nosotros lo haremos a la ligera y, y que se vuelva una acción religiosa, ¿sí? Entonces tenemos que tener el entendimiento. Quiero invitarte a que puedas tener tu Biblia justamente ahí a mano para que puedas leer junto a los pasajes, ¿sí?, conmigo. El pasaje en el cual vamos a buscar ahora se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, y dice lo siguiente. Jesús habla justamente y nos dice lo siguiente: cuando ayunen, no pongan cara triste, como lo hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino solo a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Sí, Jesús habla y es realmente muy directo en esta palabra. Que no tomemos, que no hagamos como hacen los hipócritas, ¿sí?, que desfiguran su rostro, que realmente ponen cara triste, cara de que están sufriendo, realmente casi agonizando, ¿sí?, que hacen de todo para llamar la atención, para demostrar que están ayunando, ¿sí? Siempre que ayunemos no es necesario que lo andamos compartiendo con las personas. Estoy en ayuno o ahora justamente no voy a hacer esto o aquello porque estoy ayunando. No es necesario, ¿sí? Dios, que ve lo secreto, ¿sí?, es realmente lo importante que Él sepa, que Dios en ese día pueda haber escuchado tu voz, que pueda haber escuchado que entrabas en ese tiempo de ayuno. Y esto justamente lo relaciono con la oración. Así como la oración también Jesús hablaba y decía que no tenían que ser como los fariseos, ¿sí?, como muchas personas que en ese tiempo oraban en público para que la gente lo vea. Sino también Jesús en la oración también se refiere: entra en el lugar secreto, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Así con el ayuno también. Estas son disciplinas espirituales y nosotros tenemos justamente que realizar como Jesús nos ordena hacerlo. Y es interesante que cuando Jesús nos habla, ¿sí? Y Él nos dice cuándo ayunes, ¿sí? Jesús nos está dando justamente una directiva a nosotros cuando ayunemos, ¿sí? Él no nos dice cuando ustedes, si tienen gana o por si ayunan algún día, no, sino que el ayuno no es una opción. El ayuno realmente es una disciplina espiritual para cada cristiano y eso nos muestra la Biblia. Muchos piensan que el ayuno justamente ya no se realiza en el Nuevo Testamento, ya que vivimos en el tiempo de la gracia, pero eso no tiene base bíblica. Si bien vemos que en el Antiguo Testamento muchas personas ayunaron, ¿sí? En el Nuevo Testamento también, ¿sí? Hay personas que ayunaron y personas que siguen ayunando hoy en día, porque el ayuno sigue vigente, ¿sí? Es un arma espiritual el ayuno. Si hay personas que no quieren ayunar, es porque realmente no ponen de su parte, no ponen de su voluntad. No es que la palabra justifique ese hecho, ¿sí? Justamente en una ocasión un grupo de religiosos se acercó a Jesús, ¿sí? Y le dijeron, justamente presionándolo a Jesús, le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan?, le preguntaron a Jesús. Entonces Jesús le respondió, esto se encuentra en Mateo 9:14, y Jesús le respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Jesús hablaba justamente de sí mismo y nos muestra que el ayuno aún debe realizarse en el tiempo de la gracia, en la actualidad, porque Él se refería justamente a sí mismo cuando Él sería llevado, ¿sí? Justamente cuando Él resucitara y Él ya no esté aquí en la tierra, ¿sí? Entonces que ahí los discípulos le tendrían que ayunar, ¿sí? Y justamente estamos viviendo en este tiempo de la gracia en el cual Jesús ha regresado al Padre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ayunar. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar justamente a realizar el ayuno. Ayunar. Ahora, ¿qué es ayunar? Cuando hablamos, ¿qué es ayunar? Ayunar es abstenerse voluntariamente de comida por razones espirituales, ¿sí? Dejamos de alimentar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo natural, para alimentar nuestro espíritu, ¿sí? Nuestra parte espiritual, para que sea fortalecido, para que podamos crecer, ¿sí? A veces las personas no solamente ayunan de comida, sino también de agua, que es un ayuno, por así decirlo, algunas personas dicen un ayuno completo, pero en sí hay diferentes formas de ayunar. Hay personas que justamente lo hacen solamente ayuno de comida, otros comida y agua, ¿sí? Pero esto, sin embargo, no es la regla, o sea, no es la norma, sino son excepciones justamente que está en la persona si lo hace o no lo hace o cómo lo hace. Abstenerse solo de comida lo vemos, por ejemplo, ejemplificado, ¿sí? En el ayuno de Jesús en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu a ayunar, esta palabra que es tan conocida en la Biblia. Justamente en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 2, nos dice la Biblia: y después de ayunar 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Se refiere justamente a nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque dice: después de ayunar 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Vemos claramente en esta palabra, sí, que Jesús no se abstuvo de beber agua durante aquellos días, durante aquellos 40 días y 40 noches, porque cualquiera que hubiera dejado de beber justamente agua estaría más sediento de
de lo que estaría hambriento, ¿sí? Nosotros no tomamos agua un día y pesemos entre no tomar agua, ¿sí? Y no comer, y vamos a tener siempre más sed, nuestra boca se va secando, necesitamos beber agua, ¿sí? Y así que el hecho de que la Biblia no diga tuvo sed, sino tan solo tuvo hambre, indica que Jesús se abstuvo de comer, pero no de beber. A muchas personas ayunar se les hace algo desconocido, a otras personas le aterra ayunar, piensan en ayunar y se desesperan, se ponen nerviosas, no quieren, les suele ser algo incómodo, pero esa realmente no es la actitud que Dios quiere que tengamos, esa es una actitud extraña, porque ayunar es algo que el pueblo de Dios practicaba con regularidad en la Biblia, ¿sí? Ayunar también es una parte aceptada por la mayoría de las principales religiones del mundo. Si te pones a ver, si te pones a investigar, si te pones a estudiar, puedes encontrar que la mayoría de las religiones practican el ayuno, ¿sí? Muchos lo hacen con un fin equivocado, ¿sí? Muchos hacen buscando para sí mismo, ¿sí? Beneficios, etcétera, etcétera, o hacen de manera equivocada, lo hacen, ¿sí? O buscando, o lo hacen con una intención mala, ¿sí? Por ejemplo, las religiones que practican el ayuno, ¿sí? Es el hinduismo, el budismo, el islam, todas son religiones que practican el ayuno, incluso muchos ex brujos, ¿sí? Que se volvieron a cristianos, que se volvieron personas de Dios, hombres de Dios hoy en día, cuentan sus testimonios tremendos, que también ayunan buscando recibir beneficios de parte del enemigo. Entonces vemos lo que es el ayuno. Y yo digo, ¿cuánto más va a impactar en el mundo espiritual? ¿Cuánto más va a impactar a nuestro favor hacer un ayuno conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que estableció Dios en la Biblia? Y justamente esa mirada a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre. Quiero que pienses cuánto más puede impactar ese ayuno si lo hacemos realmente con lo hacemos de manera correcta, ¿sí? Con el objetivo correcto. Los propósitos del ayuno. Cuando hablamos del ayuno, el ayuno tiene muchos propósitos, pero aquí justamente quiero enumerar algunos propósitos en el cual uno realiza. ¿Por qué uno realiza el ayuno? Uno de los propósitos es humillarse. En la Biblia Dios le pide a su pueblo que se humille ante Él. En el Nuevo Testamento hay varios versículos que hablan acerca de que Dios nos pide, nos habla que nos humillemos. Por ejemplo, Mateo 18:4 dice, por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. En Mateo 23:12, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Vemos cómo la responsabilidad de humillarnos habita realmente en nosotros, ¿sí? Transferir esa responsabilidad a Dios no podemos, porque muchas personas oran diciendo, hazme humilde, Señor. Pero esta petición no es bíblica, porque la petición de Dios siempre es humíllense, humíllense. Nos habla a nosotros que es una decisión personal, que nosotros tenemos que humillarnos. David, justamente el siervo del Señor, habla, ¿sí? en los Salmos, y él reveló un gran secreto, que el ayuno justamente era la forma en la cual él empleaba para humillar su alma, para humillarse completamente. Dice en el Salmo 35:13, yo humillé mi alma con ayuno. Tremendo. Entonces, nosotros debemos justamente realizar un ayuno y humillarnos. Es para humillarnos. Uno de los propósitos es para humillarnos a nuestro Dios, para reconocerlo
en todas las áreas de nuestra vida, para reconocer que nosotros no somos nada sin Él, para volcar nuestro corazón a Dios, porque cada ser humano es muy orgulloso, tiene muchas veces un egoísmo, ¿sí? Y no somos de pensar en los demás. Entonces, a través del ayuno nosotros nos podemos humillar y buscar el rostro de Dios. Y si nosotros lo hacemos, Dios en su palabra nos dice que Él nos va a exaltar. Ahora te pregunto a vos, ¿cómo estás en esta área? Es un buen punto, ¿sí? Siempre para ayunar y buscar justamente este propósito del ayuno, que sea una realidad en nuestra vida, que nos haga ser humildes, así como Jesús lo era. La Biblia dice que Jesús era manso y humilde de corazón. Y nosotros, el mayor ejemplo que queremos seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Otro de los propósitos es la oración. Todo ayuno que se realiza en la Biblia siempre va acompañado de oración, porque un ayuno sin oración es un ayuno realmente que no tiene el poder, ¿sí? Que no tiene el poder, que no tiene la eficacia, ¿sí? Es como solamente realizar una dieta. Hay cientos de personas que no comen, hay cientos de personas que solamente hacen una dieta corporal, ¿sí? Y no se manifiesta el poder en sus vidas, no, porque el que le da poder al ayuno es la oración. La oración siempre tiene que ir de la mano con el ayuno. Cuando vas a ayunar, yo te aconsejo que puedas sacar ese tiempo antes para abrir el ayuno. Si te levantás, por ejemplo, a las 6 de la mañana todos los días, ¿sí? El día que ayunes se tiene que notar la diferencia con respecto a los días que no ayunas. Haz un esfuerzo, levantate a las 5, comenzá a orar, que tengas una hora de oración, que tengas por lo menos un 15-20 minutos de lectura de la Biblia, de meditación en la Biblia, que ese día realmente puedas estar en comunión con Dios. Y justamente al momento de cerrar el ayuno, que no vayas y te arrodilles y digas, Señor, te entrego este ayuno en el nombre de Jesús y listo. No, sino que saques también un buen rato, un buen tiempo de oración, porque muchas veces andamos a las apuradas. El día de ayuno es para estar calmados, es para escuchar la voz de Dios, es para buscar su dirección, su guía, porque si no será como un día cualquiera. Y Dios no quiere que cuando ayunes sea un día como cualquier otro. No, Dios quiere manifestarse. Dios espera que ayunes para Él manifestarse a tu vida, ¿sí? Y entonces es importante esto, que tengamos un buen tiempo de oración al inicio, que estemos en comunión, meditando en su palabra, ¿sí? Durante el día. Cuando cerremos el ayuno, que no cerremos rápido porque nos están llamando, porque la comida ya está, porque no, sino que saquemos ese tiempo, que vayamos al lugar secreto, que cerremos la puerta, que nadie nos moleste, que nadie interrumpa ese tiempo, y yo estoy seguro que Dios se va a manifestar a tu vida, porque es lo que Dios está buscando, ¿sí? Ahora, otro de los propósitos, ¿sí? Que encontramos es para que Dios nos revele cuál es su voluntad. Justamente nosotros debemos, antes de tomar cualquier decisión, ¿sí? Nosotros tenemos que ayunar, necesitamos buscar la voluntad de Dios antes de tomar una decisión importante, porque si no, le erramos en las decisiones que tomamos y después no podemos echarle la culpa a absolutamente nadie. Dios no va a tener la culpa si vos tomás una mala decisión. ¿Por qué? Porque no le consultaste, porque no te humillaste, porque no esperaste a que Él te hable, a que Él te direccione, porque no ayunaste, porque no preparaste tu vida para esa decisión importante. Entonces, antes de tomar cualquier decisión tan importante como, por ejemplo, moverte de ciudad, moverte de casa, ¿sí? Comenzar otro trabajo, comenzar a servir en un ministerio, son decisiones muy importantes que van a afectar. Va a afectar en primer lugar tu vida, pero también va a afectar tu entorno, el lugar en el que estés. Entonces muchas veces Dios te pone en un lugar, en una ciudad, y nosotros nos movemos justamente por propia decisión nuestra y después, Señor, no te siento, Señor, ¿por qué no te manifestás en mi vida, Señor? ¿Por qué te siento tan lejos? Porque nosotros nos alejamos, nosotros fuimos detrás de lo que a nosotros nos parece correcto.
pero no le preguntamos a Dios, no sacamos ese tiempo de ayuno. Entonces, ayunar para que Dios nos revele su voluntad es uno de los propósitos del ayuno. También, justamente ayunamos para que nos preparemos para una misión. Así como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar antes de comenzar nuestro ministerio, también nosotros, antes de, por ejemplo, salir a evangelizar, salir a predicar, a compartir a Cristo, necesitamos tener tiempo de ayuno, necesitamos estar preparados espiritualmente, necesitamos, antes de ir a la misión. Otro de los propósitos es para arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice en Joel 2:12, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, ¿sí? Para arrepentirnos de haber caminado lejos, para arrepentirnos de nuestras malas decisiones, para arrepentirnos por muchas veces omitir cosas, por pecados de omisión, no solamente pecados de comisión, sino también de omisión, aquellas cosas que sabemos que quizás están bien para hacer y no lo hacemos, es pecado. Entonces necesitamos arrepentirnos, necesitamos que nuestro corazón se vuelva a Dios. Si hoy sentís que tu corazón está duro, si hoy no estás sintiendo la presencia de Dios, es tiempo para que te vuelvas. Haz un ayuno para humillarte, haz un ayuno para arrepentirte, que se vea realmente el cambio de actitud en tu vida. Nadie, justamente en Jonás, capítulo 3, versículo del 7 al 9, dice, nadie puede comer y beber nada. Toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Justamente hablando del arrepentimiento, cuando Dios le habla a Jonás para que lleve la palabra, para que se arrepienta Nínive, luego el rey de Nínive toma esta decisión y le habla a su pueblo y le dice, nadie puede comer y beber nada. Esto refleja el ayuno, que ayunaron, que toda persona debe justamente orar intensamente a Dios. Ellos buscaron, se arrepintieron de sus malos caminos, abandonaron toda la violencia. ¿Y qué es lo que hizo Dios luego con Nínive? Dios restauró Nínive. Dios tuvo misericordia de Nínive. Entonces Dios también va a tener misericordia de tu vida, de tu casa, de tu familia. Si te arrepentís con un ayuno y lo buscas con todo tu corazón. Otro de los propósitos es para tener dominio sobre nuestro propio cuerpo. Cuando nosotros ayunamos el día completo, justamente esto hace que nuestra carne, que nuestro cuerpo se debilite, ¿sí? Que nuestras emociones, nuestros sentimientos se debiliten. Y el ayuno hace que nuestro espíritu justamente se conecte con Dios, ¿sí? Porque nosotros estamos priorizando el espíritu, estamos priorizando nuestra vida espiritual, estamos poniéndole a Dios en primer lugar, entonces todo lo demás mengua, todo lo demás se debilita, ¿sí? Y justamente comparto este dato importante porque muchas veces cuando ayunas quizás el día completo, pasados 6, 7 horas vas a comenzar a tener ansiedad, dolor de cabeza, quizás te comiences a sentir con hambre, pero quiero decirte que eso no es hambre lo que se siente en un ayuno, no es hambre, porque nuestro cuerpo tiene reserva para soportar 21 días de ayuno. Tenemos la reserva, tenemos ese alimento dentro de nosotros, esa reserva guardada, ¿sí? Para soportar hasta 21 días. Entonces, no es hambre lo que sentimos. Lo que nos sucede es que nosotros, como tenemos un hábito de comer, ¿sí? Nuestro cuerpo lo que nos pide es el azúcar. Nuestro cuerpo anhela el azúcar, anhela la insulina. Y eso es lo que nuestro cuerpo nos pide. En realidad no nos está pidiendo comida, sino es la necesidad del azúcar. Entonces nosotros cuando ayunamos y entendemos esto, sabemos que no tenemos hambre, que es solamente por un hábito, porque comemos todos los días. Es que nuestro cuerpo lo que pide es el azúcar. Entonces nosotros entendemos esto y esto nos ayuda a nosotros a aguantar y tener dominio sobre nuestro cuerpo y de esa manera podrás tener un ayuno exitoso. Otro de los propósitos del ayuno es para ser sensible a Dios. El ayuno hace justamente como anteriormente lo mencionaba, que nuestra alma, que nuestros pensamientos, ¿sí? Cesen,
que nuestros pensamientos disminuyan, que podamos escuchar a Dios, que ya no nos dejemos guiar por nuestros sentimientos, por lo que siento ahora, por lo que pienso ahora. Nuestros impulsos los sometemos a Dios. Y es allí donde Dios ama hablarte. Es allí donde más sensible te volves a Dios. Y justamente es porque tu espíritu, ¿sí?, se conecta con el Creador, porque tu espíritu está expectante, es porque tu espíritu tiene hambre de Dios, es porque tu espíritu está despierto, atento, tus oídos se vuelven sensibles a Dios. Estás buscando de su palabra. Es allí que Dios te va a hablar. Otro de los propósitos es para que Dios nos proteja de nuestros enemigos. Allí se encuentra 2 Crónicas 20 del 3 al 4, que esto lo dejo para que luego lo puedan buscar y lo puedan leer. Allí verán cómo Dios nos protege justamente cuando realizamos un ayuno de nuestros enemigos. Otro de los propósitos para que Dios nos alcance es gracia ante las autoridades. Es importante, ¿sí? Porque hay autoridades que solamente cuando hacemos un ayuno, ¿sí?, vamos a obtener esa gracia ante nuestras autoridades. En Nehemías capítulo 1, versículo del 3 al 4, se encuentra justamente realizar un ayuno para alcanzar gracia ante las autoridades. Bien, ahora saliendo del tema y seguimos avanzando con respecto de los propósitos, vamos a los diferentes tipos de ayuno que podemos realizar. Hay ayunos que lo podemos realizar de 40 días. Esto se ve justamente en Éxodo 34-28, donde se ve que Moisés ayunó por 40 días, por 40 noches, ¿sí? Y él no comió y no bebió nada. Entonces, a diferencia del ayuno de Jesús, vemos que Moisés no había comido y no había bebido. La palabra lo menciona, ¿sí? También el ayuno de Jesús, que fue de 40 días, donde habla que Jesús tuvo hambre, ¿sí? No menciona que él no que tuvo sed, tuvo hambre. Entonces, ahí vemos la diferencia. La palabra de Dios lo menciona, ¿sí? Este ayuno es un ayuno que realmente no se recomienda hacer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está preparado, ¿sí? Estas personas que lo hicieron fue porque fueron aumentando. Por ejemplo, realizaron un ayuno primero de un día, de 2 días, de 3 días, después pasó, hicieron de 3 a 5 días. Así fueron estas personas para luego, cuando hicieron ese ayuno, ya su cuerpo estaba justamente preparado, ¿sí? Las personas que quizás en la actualidad realizan este tipo de ayuno, lo tienen que realizar con un médico, con un doctor al lado, ¿sí? Justamente este ayuno es un ayuno muy prolongado, ¿sí? Y es necesario que que lo hagamos solamente si Dios nos pide, si Dios nos guía a hacerlo, si Dios realmente nos da la directiva del cielo, ¿sí?, para que lo hagamos. Después tenemos el ayuno de 21 días, que es el ayuno tan conocido que hizo Daniel, que se encuentra justamente en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo del 2 al 3. Después tenemos otro ayuno que es el de 3 días, tan conocido que lo hizo Esther. Se encuentra en Esther 4:16 y también habla en Hechos 9:9. También habla acerca del ayuno de un día que tenemos para hacer, que se encuentra en Levítico 23:27. Y después está el ayuno en Jueces 20:26, que es el de una comida al día, ¿sí? De una comida al día. Si bien nosotros hay diferentes formas de ayunar, ¿sí? Es recomendable que comiences de a poco, que comiences desde la mañana hasta el mediodía, ¿sí? Que lo vayas haciendo repetidamente. Después que vayas avanzando, que sigas creciendo, que vayas por más, que ayunes un día, ¿sí? Después que puedas ayunar 2 días, después que puedas ayunar 3 días. Yo en mi comienzo tenía mucha hambre, mucha sed de conocerlo, Dios, de que Dios se manifieste, y me puse a hacer un ayuno
de 3 días sin comer y sin beber nada. Llegué realmente muy debilitado, ¿sí? Y después cuando se enteraron realmente me exhortaron porque lo había hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo no estaba preparado para hacer ese ayuno. Yo no fui creciendo, no fui de a poco a mayor, sino que me metí en 3 días y realmente llegué muy debilitado. No tenía fuerzas para nada, ¿sí? Y ahí, bueno, después aprendí. Me dijeron, no, tenés que tomar, por lo menos, si es de 3 días, tomar agua, ¿sí? Entonces fui aprendiendo. Así que yo también te animo a vos que cuando hagas ayuno vayas de menor a mayor, ¿sí? Y que vayas viendo cómo va reaccionando tu cuerpo para luego incrementar el número de ayuno. Bien, cuando ayunamos es un tiempo justamente muy importante también para dejar los malos hábitos y que los buenos hábitos comencemos a desarrollar, ¿sí? Es muy interesante porque realmente cuando nosotros ayunamos, es un buen momento para que comencemos a dejar los malos hábitos. Porque nosotros tenemos muchos malos hábitos en nuestras vidas, muchos malos hábitos. Y por ejemplo, que cuando comencemos a ayunar podamos ir dejando esos malos hábitos. Por ejemplo, imagínate si haces un ayuno en el cual no te quejas. Un ayuno donde encomendás a Dios, dejas la queja a un lado, dejas quizás los juicios a un lado, porque somos seres humanos y muchas veces nos quejamos, muchas veces juzgamos, otras veces criticamos. Y si comenzamos a dejar esos malos hábitos, si ya no nos enojamos más, si ya no andamos gritando como locos, como si nadie nos escuchara, si nosotros mientras hacemos ese ayuno decimos, Señor, sé que me cuesta, pero voy a dejar a un lado las redes sociales. Señor, sé que me cuesta, pero voy a dejar a un lado el celular. Imaginemos si comenzamos a sacar esos malos hábitos de nuestras vidas. Si, por ejemplo, nos cuesta dormir temprano, tenemos ese mal hábito de dormir altas horas de la noche. Eso nos perjudica a nosotros, nos perjudica en la oración, nos perjudica durante el día, nuestro desarrollo, nuestra intimidad con Dios. Nos perjudica. Y que comiences un ayuno y que digas, Señor, yo quiero sacar este mal hábito de mi vida. El ayuno nos va a ayudar a sacar, a identificar, a sacar lo malo de nuestra vida. Que puedas ser consciente que para eso también ayunamos, para deshacer esos malos hábitos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacer un ayuno de 21 días y sacar los malos hábitos? Y ahí comenzar a desarrollar buenos hábitos en nuestra vida. Mientras te hablo, sé que el Espíritu Santo de Dios también está hablando a tu corazón. Sé que Él te está haciendo ver quizás cosas que tenés que cambiar, cosas que tenés que mejorar. Y este es el tiempo donde Dios quiere que su iglesia se humille, que Dios quiere que su iglesia ayune, que su iglesia lo busque en oración, que su iglesia deje los malos hábitos. Si hoy comenzás a trabajar en sacar los malos hábitos de tu vida y comenzar a desarrollar hábitos nuevos, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Vas a comenzar a manifestarlo del cielo en la tierra. Y desarrollar los buenos hábitos me refiero a un ayuno en el cual comencemos a orar todos los días. Porque muchas veces ocurre de que no sacamos ese tiempo para Dios. Y te hablo de un tiempo de calidad. No te hablo de, Señor, te presento este día y ya está. Señor, sé que ha finalizado una noche y te entrego esta noche y ya está. No, estoy hablando de tiempo de calidad. Un ayuno donde de verdad comiences a hablar con Dios, a hablar con tu Padre.
todos los días, que comiences a leer la Biblia todos los días, que comiences a leer algún libro cristiano, algo que te haga realmente aprender más, conocer más al Señor. Si comenzás a desarrollar estos buenos hábitos, vas a comenzar a crecer espiritualmente. Porque muchas veces le preguntamos a Dios por qué no crecemos, por qué no recibimos lo nuevo. Pero lo nuevo se recibe cuando dejamos lo viejo atrás. Dios quiere depositar lo nuevo en odres nuevos. Vos tenés que comenzar a decirle: Señor, yo quiero ser ese odre nuevo, para recibir lo nuevo que tú tienes para mi vida. Ya no quiero ser un odre viejo, ya no quiero estar con los malos hábitos de siempre. El Señor te está hablando en este momento. Que también comiences a dormir temprano, como lo mencioné. Comenzá a desarrollar ese hábito. Si dormís temprano, vas a poder levantarte de madrugada a orar y a buscar a Dios. Pero si te acostás ahora tarde de la noche, no vas a tener ganas de buscar a Dios. Y aunque te esfuerces y quieras orar de madrugada, no tendrás la fuerza suficiente, te quedarás dormido, tus oraciones serán sin sentido, sin dirección. Estas son cosas que realmente son buenos hábitos que si los pones en práctica, vas a ver el crecimiento que vas a tener en tu vida, que vamos a tener como iglesia, que realmente puedas comenzar a poner alabanza en tu casa. Tiene que haber alabanza durante el día. Si vas a tu trabajo, poné alabanza despacito. No es necesario que todo el mundo te escuche, que pongas a todo volumen. No, poné despacito, pero eso te va a hacer conectar con el Señor. La alabanza, aparte de hacer que nos conectemos con Dios, lo que hace es comenzar a limpiar la atmósfera espiritual. Y si había opresión, si habían quizás personas que hablaban maldición, que gritaban, ¿sí? En ese ambiente, si había un ambiente, una atmósfera pesada, la alabanza, al conectarte con Dios, va a comenzar a limpiar. Dios va a enviar ángeles que comiencen a ministrar ese lugar. Porque estarás tú que representas el cielo aquí en la tierra. Vos que sos ese hijo, esa hija de Dios. Vos que sos ese siervo y esa sierva del Padre. Entonces, donde hay un hijo de Dios, los ojos de Dios estarán en ese lugar. Los oídos de Dios estarán en ese lugar atento al clamor que levantes, a la alabanza, a la adoración. Porque Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad en este tiempo. Y Él quiere que vos seas uno de ellos. Que comiences a ayudar justamente a las demás personas. Que pensemos más en los demás que nosotros mismos. Que saquemos ese orgullo y ese egoísmo de nuestras vidas. Que comencemos a compartir el mensaje de Cristo a una persona por día. A una persona. Que le hablemos de Dios a una persona por día. ¿Sabés la bendición que podés ser? Porque una persona representa una familia. Entonces, si le compartís a una persona, esa bendición se va a extender. Porque la bendición de Dios no tiene límite. La bendición de Dios son ilimitadas. El alcance de las bendiciones de Dios son de generaciones a generaciones. Entonces, nosotros somos el canal de bendición. Y si le comenzás a compartir a una persona un devocional por día, todos los días compartir un devocional a una persona, desarrollás este buen hábito, vas a estar discipulando a una persona. Es un buen hábito que lo estás realizando. Que podamos ayudar a las personas, a los necesitados, que visitemos a los presos, a las viudas mientras ayunamos, a los huérfanos, que hagamos buenas obras, que nos pongamos al servicio, que hagamos esas cosas que Dios nos pide y esas cosas que muchas veces nosotros no recibimos bendiciones de Dios porque están estancadas. Como por ejemplo cuando tenemos falta de perdón. Cuando ayunamos es un buen momento para pedir perdón, para que nosotros podamos justamente honrar
a las personas, que podamos bendecir con todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Dios no nos pide que cuando ayunes vayas y regales un auto a una persona. No te pide eso. Te pide cosas simples que te acuerdes de los necesitados, que realmente te acuerdes de aquellos que quizás nadie los visita, que te acuerdes de eso. Ese es el ayuno que agrada del Señor. Y quiero ir cerrando esta clase con la palabra que se encuentra en Isaías 58, del 5 al 8, y habla del ayuno que le agrada al Señor. Y el Señor dice el ayuno que a mí me agrada, que a Dios le agrada. Quiero que escuches, porque es Dios el que está hablando. El ayuno que a mí me agrada. No es el ayuno que a vos te agrada, es el ayuno que le agrada a Dios. Y nosotros estamos para hacer lo que a Dios le agrada, no a lo que nosotros nos agrada, o lo que nosotros queremos, o como a nosotros nos parece. No, estamos para hacer lo que a Dios le agrada. Y el Señor dice: el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre y que den refugio a los pobres, que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así, escucha esta promesa que Dios tiene para tu vida. Los que ayunan así, dice el Señor, brillarán como la luz de la aurora y sus heridas serán sanarán. Sus heridas sanarán muy pronto, más rápido de lo que vos podés quizás imaginarte. Las heridas que quizás hayan en tu corazón por realizar el ayuno que le agrada al Señor, Él hará que tus heridas sanen muy pronto, y delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Es la promesa que Dios hoy comparte con vos. Es la promesa que hoy reposa sobre tu vida. Te animo a que lo recibas y a que lo creas, porque es la palabra de Dios la que hoy baja a nuestras vidas y a nuestros corazones. Espero realmente que esta clase te haya sido de bendición, que quizás si identificaste que estabas haciendo un ayuno quizás equivocado, si hay cosas que quizás no las estabas haciendo, que este sea el tiempo donde comiences a hacerla. Te animo a que busques al Señor, te animo a que ayunes, ¿sí? Y Dios se va a manifestar a tu vida. Te doy gracias por estar de ese lado, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Que Dios realmente te bendiga, te guarde y que su bendición esté reposando sobre tu casa y la de tu familia. Bendiciones.